Muy buenas noches, mi nombre es Luz Caquiamarca Cáceres y en esta oportunidad hablaremos sobre el libro El trágico destino de las princesas incas del autor Stuart Stirling. Para hablar de los incas debemos aventurarnos a la época de los años 1500 a 1800. La época de los incas fue una época muy trágica, como lo conoceremos, y se da debido a que los españoles llegan a invadir este territorio americano. Comenzamos con la llegada de los españoles al territorio incaico en los años 1513, con la llegada de Francisco Pizarro y su séquito. La vida que debieron sobrellevar estas princesas nos muestran de forma resumida la quinta esencia del genocidio que se llevó a cabo en el siglo XVI por parte de los españoles. Al llegar los españoles a tierras peruanas o a tierras americanas, la crueldad con la que trataron a los habitantes fue muy notable y se deja ver en los libros que quedaron de ese tiempo. En esta parte nos centraremos sobre todo en las princesas, en la realeza femenina de la época incaica y la vida que llevaron en ese periodo. Estas princesas fueron a menudo abandonadas después de ser ultrajadas por los españoles y los hijos que tuvieron con estos pues se les arrebataban. Algunos de estos príncipes mestizos eran enviados a España o algunos se quedaban en Perú de forma esclavizada. La primera princesa en correr tal suerte fue la princesa Quispe Sisa, de 12 años, quien fue la primera princesa inca entregada como un obsequio por parte de su hermano Atahualpa hacia Francisco Pizarro. A esta princesa se le otorgó el papel de concubina y, como mencioné, los hijos que tuvo con Francisco Pizarro fueron arrebatados. Y no corrieron mejor suerte las demás princesas, que después de ser también ultrajadas por los españoles, vivían en la pobreza que se puede imaginar. Y la demás familia real tampoco corrió mejor suerte. Además, los españoles trajeron las enfermedades que eran totalmente desconocidas en esta parte del mundo, como las viruelas y las demás pandemias, que terminaron con el resto de la familia. El libro del trágico destino de las princesas incas es muy peculiar debido a que contiene partes de la historia que fueron desconocidas hasta este momento. Cabe mencionar que el libro incluye relatos de las mismas princesas que fueron escritas en ese entonces, relatos que quizá no pensábamos que existían, ¿no? Y fueron recopilados de las bibliotecas más antiguas que están en España, en Francia y hasta en el Vaticano. El libro consta de 18 capítulos, de los cuales mencionaremos los más importantes. Y el primero se llama Los Galeones de Sevilla, que nos habla sobre el regreso del primer español hacia tierras españolas. Este español llamado Cristóbal de Mena regresaba tras la conquista del Imperio Incaico, un año después de haber invadido la ciudad del Cusco. La ciudad del Cusco contaba con 3 templos importantes, de los cuales se llevó todo el oro y la plata que pudo conseguirse. Además menciona cómo fue que los españoles lograron sobrevivir en tierras incaicas, ya que los incas o los nativos de este lugar estaban en guerra, entonces no sabían cómo sobrevivir. Pero surge que, como estaban en guerra entre el príncipe Huáscar y el príncipe Atahualpa, toda la gente del príncipe Huáscar se unió a los españoles, debido a que tenían una creencia de que su inca, su dios Huiracocha, iba a regresar por el mar. Entonces, debido a esta creencia, los participantes del príncipe Huáscar se unen a los españoles. Y gracias a eso logran derribar todas las barreras que Atahualpa, el actual inca, había puesto. Y entonces, esa unión entre los participantes del príncipe Huáscar, que había sido previamente capturado, y de los españoles, hace posible esta invasión. El siguiente capítulo nos habla sobre el reino de las montañas nevadas, que comienza con una reunión entre el inca Atahualpa y Francisco Pizarro y los demás españoles. Luego nos hace referencia a un punto en donde los españoles ya han sido establecidos en Cusco, el Imperio Incaico ya decayó, y años después, si no me equivoco son 50 años después, la nobleza inca que quedaba fue reunida por los españoles. ¿Para qué? Para convencerles de cambiar la historia de los incas, porque en los países europeos, como es Portugal, Francia, se estaba ocurriendo el rumor de que los españoles eran demasiado crueles con los incas. Entonces, en Cusco
decidieron reunir a la nobleza inca que aún quedaba, los príncipes mestizos y las 3 últimas princesas, y les contaron una historia distinta al imperio incaico y les obligaron a aceptar. Entonces, en una reunión frente a todo el pueblo del Cusco, ellos aceptaron esta historia falsificada previamente por los españoles para cambiar la historia de los incas. También nos cuenta sobre la sucesión del trono de Atahualpa, una pequeña historia. Nos cuenta sobre cuando el inca Huayna Cápac aún estaba vivo. Él ya sabía de la existencia de los españoles, sabía que habían llegado unas personas misteriosas a los reinos que estaban por el norte, me refiero a los aztecas, entonces tenían previo conocimiento. Y el rey Huayna Cápac decidió heredarle el trono a Atahualpa, aunque no le correspondía. Legalmente le debería corresponder al príncipe Huáscar, y por eso empezó toda la guerra que duró prácticamente 20 años después de la muerte del inca Huayna Cápac. El siguiente capítulo es el Marqués de las Charcas y nos habla sobre la vida de Francisco Pizarro. Como previamente lo sabíamos, habíamos escuchado historias de que Francisco Pizarro era un porquerizo, era una persona sin conocimiento alguno. Pero de acuerdo a este libro nos cuenta que no es así. Francisco Pizarro, en su vida en Europa, era un comerciante de esclavos. Entonces eso nos explicaría por qué él es tan cruel con los incas al invadir el imperio incaico. Previamente él ya había trabajado esclavizando a personas de la India, de África, entonces sabía cómo era el trato y no le fue difícil esclavizar a un imperio completo. Luego están los sobrinos de Doña Inés. En este capítulo nos habla sobre los 2 hijos que fueron dejados por el inca Atahualpa tras ser capturado y muerto en el Cusco. Nos habla también que el príncipe Atahualpa estuvo 8 meses capturado en el Cusco y durante esos 8 meses aprendió a hablar el castellano fluidamente. También aprendió a jugar el ajedrez. Y también nos cuenta que un día, estando hablando Francisco Pizarro con el rey Atahualpa, con el inca Atahualpa, le mencionó que de haber ganado la guerra, habría capturado primero sus caballos, que eran los animales que más le interesaban, y a los españoles se habría convertido en sus eunucos. Estos hijos de Atahualpa, que fueron dejados en Quito, muy pequeños, fueron criados por algunos monjes españoles. Y luego, cuando eran jóvenes, nos cuenta que fueron compañeros de clase del inca Garcilaso de la Vega, un dato muy curioso. Y nos cuenta que estos 2 jóvenes eran muy inteligentes y eran muy hermosos. Y su tía, la princesa Quispe Sisa, trata de que la corona española le reconozca como tal a sus sobrinos, le reconozca como hijos del emperador Atahualpa. Luego tenemos a la emperatriz Niña. En esta parte nos hace referencia a épocas cuando Huayna Cápac todavía estaba vivo. Nos hace referencia a que Huayna Cápac tuvo 3 esposas principales. Una de ellas era la madre de Maracachimbo. Maracachimbo era una princesa, la princesa más importante del imperio incaico, después de sus 2 hermanos varones, que eran el príncipe Huáscar y el príncipe Atahualpa. Nos cuenta que de haber nacido Maracachimbo hombre, varón, él o ella hubiera sido el heredero de todo el imperio, pues su madre era una de las princesas que tenía más sangre real, era más pura, por así decirlo. Entonces le correspondería el trono de haber nacido varón. Esta princesa fue también concubina de uno de los españoles tras la captura del príncipe del inca Atahualpa, y tuvo una hija. Luego, años después de haber vivido a merced de los españoles, nos cuenta que cuando ya era mayor no pudo hacer más y vivió en la pobreza más extrema como las demás princesas incas. Luego está el viejo soldado. El capítulo del viejo soldado hace referencia al español más joven que arribó a tierras peruanas, llamada Mancio Serra de Leguimazón. Este personaje fue la persona más joven y la que más cosas aportó a la corona española dentro del territorio incaico. Fue la persona que más batallas, que más asaltos sobrevivió. Incluso fue él quien desbarató la rebelión del Inca Manco en el Cusco. Esta persona, años después de haber servido a la corona española, se da cuenta que la corona española no le correspondía, no le daba el título que merecía. Entonces hace un juicio y llama a muchos testigos de toda la zona para acreditarle todo lo que él había hecho y que la corona española le pagara o le diera una encomienda, como le llamaban en ese tiempo. Y después nos habla sobre la vida del Inca que se alió con los españoles. Era el Inca Paulo, era el hermano menor del príncipe Huáscar.
Cuando los príncipes Huáscar y Atahualpas entraron en una batalla, que según el libro fue casi 20 años después de la muerte, bueno, después de la muerte del Inca Huayna Cápac, su hermano menor, el Inca Pauyo, se alió con los españoles. Y no solo eso, sino que también llamó a las demás tribus que estaban a merced de los incas para que se unieran y con eso pudieran ganarle a Atahualpa. Pero esto resultó mal, pues una vez que el Inca Pauyo, junto con las demás personas del Imperio Incaico, se unieron a los españoles y lograron, muchos años después de someter a toda la dinastía de los incas, los españoles trataron de la manera más cruel posible a este inca, a pesar de que le había sido tan útil. Lo trataron como a un esclavo cualquiera, lo torturaron y le obligaron a dar todo el oro posible para que supuestamente lo dejaran libre. Pero esto habían hecho ellos muchas veces. Lo hicieron con el Inca Atahualpa, que también le obligaron, le mintieron diciendo que le iban a enviar a España si le daba cierta cantidad de oro. Incluso nos habla que el Inca Atahualpa mandó a hacer una estatua de oro de su tamaño, una estatua de oro, y presentarse al rey de España con ese presente para que le pudiera conceder la vida. Pero nadie sabe por qué una mañana apareció muerto. Entonces, el Inca Pauyo, como representante de los incas de ese entonces, mientras duraba la guerra de los españoles contra los incas, era bien tratado, era tratado como un inca, como un señor, y toda su familia estaba reservada. Pero una vez que terminó la conquista, que mataron al Inca y que mataron a su general Quisquis, el Inca Pauyo también fue muerto años después. Lo torturaron y le obligaron a dar todo el oro que podía y al final lo mataron sin más. Entonces, hace referencia a un punto en que el Inca muere y su hijo está escuchando que canta en una misa, ¿no? Pero nadie sabe qué significa porque está cantada en español. Bueno, continuamos. El siguiente capítulo nos habla del ciego de la mota. En este capítulo nos hace referencia al hermano de Francisco Pizarro, que regresó a España y que está encarcelado, pues es considerado una persona muy cruel, demasiado cruel para estar libre. Él está encarcelado en un castillo, es como una prisión preventiva o una prisión en casa, pero surge que la hija de Francisco Pizarro, la hija de la princesa Quispecisa, una hija no reconocida por Francisco Pizarro, quiere heredar toda la riqueza de su tío y de su padre. Entonces esa princesa viaja a España para casarse con su tío, para casarse con el hermano de Francisco Pizarro y así heredar toda la fortuna de ambos conquistadores. Puesto que la fortuna de ambos era muy inmensa, porque la parte del oro que se enviaba a España era solamente un quinto de todo lo que habían conquistado. Entonces se sabe que los conquistadores tuvieron muchas ciudades que desbarataron y no dieron cuenta de ello a la corona española. Luego tenemos a la hija del emperador. La hija del emperador narra la trágica historia de la princesa Doña Beatriz y de cómo fue su muerte. Después de vivir muchos años a merced de los españoles, ahora muere totalmente abandonada. La princesa Doña Beatriz era la princesa Quispijipi, la hija del rey Huayna Cápac. Esta princesa en primera instancia fue amante de Mancio Serra de Leguimazón y con quien tuvo un hijo llamado Juan Serra. Fue la única princesa que hasta el día de su muerte mantuvo su título de ser la persona más importante de todo el imperio. Fue la única princesa que logró sobrevivir a la invasión, puesto que después de ser amante de Mancio Serra, se casó con otro español y todos los incas aún la seguían tratando como lo que era, ¿no? La princesa, la hija del emperador Huayna Cápac. Esta princesa colaboró también con la corona española cuando se desató el caos del Inca Manco, cuando el Inca Manco se rebeló contra los españoles. Luego está el príncipe mestizo. El príncipe mestizo fue el hijo de la princesa Doña Beatriz, o llamada Quispijipi como las personas del imperio. Esta persona, Juan Serra, fue considerado un príncipe en ese entonces, en el Cusco colonial, y también se destacó por ayudar a la corona española, aunque estaba en contra.